Bien, chicos, vamos a revisar la práctica de ovario, ¿ya? En la práctica de ovario nosotros podemos ver lo siguiente, ¿no? Recuerden que el ovario está formado básicamente por una médula y una corteza. La corteza va a estar allí en lo que se denomina el parénquima, y en la médula va a estar lo que se denomina básicamente el estroma. Recuerden ustedes que el parénquima es la estructura en la cual se van a poder dar la parte funcional, ¿no? La parte funcional. En el caso específico del ovario estamos hablando de los folículos. Y los folículos están conformados básicamente por el gameto, en este caso sería el ovocito, y un conjunto de células que pueden ser de diferente forma, tamaño, función, capas, que van a ser, ¿no? Las células que van a ser células foliculares, ¿no? Sí, entonces podemos ver diferentes tipos de folículos por acá, ¿no? Diferentes tipos de folículos que vamos a ir viendo en qué se diferencian, ¿sí? Entonces, en la médula van a estar los vasos sanguíneos, básicamente vasos sanguíneos. Es un tejido conectivo, ¿no? Altamente vascularizado. Un tejido altamente vascularizado, obviamente, es tejido conectivo, ¿no? Bien, en ese caso, eso es lo que tenemos allí. Después de ello, tenemos, vamos a borrar esto, tenemos los diferentes tipos de folículos, ¿no? Que podemos encontrar en este caso, los diferentes tipos de folículos, ¿no? Vamos a borrar esto. Existen varios tipos de folículos, conforme ustedes están viendo ahí, ¿no? Los folículos primordiales, los folículos primarios, los folículos secundarios, ¿sí? Entonces, en este caso en específico, vamos a ver allí a los folículos. Primero, esto es en la etapa fetal, ¿no? Esto es en la etapa fetal. En la etapa fetal lo que vamos a tener es las gonias, ¿no? Cuando naces ya tienes algunos folículos primarios, ¿no? Y también ovogonias. Pero básicamente folículos primarios, o primordiales, perdón, con ovocitos primarios. Los folículos primordiales están compuestos por dos células, ¿no? La primera de ellas es el gameto, en este caso, que sería un ovocito primario, ¿sí? Y las células que lo envuelven, que son un epitelio básicamente simple plano, como podemos ver acá. Eso se llama folículo primordial. Es un epitelio simple plano. Cuando lleves un epitelio cúbico, ¿sí? Eso sería un folículo primario, ya no primordial, sino primario. El ovocito sigue siendo primario, el ovocito va a ser primario hasta la etapa donde se da el folículo terciario. Entonces el folículo primario, ya no primordial, sino primario, vamos a tener un epitelio cúbico, que puede ser de una capa o de múltiples capas. Eso se llamará un folículo primario, entonces es de dos tipos, el unilaminar y el multilaminar. ¿Sí? Unilaminar y multilaminar. ¿Ya? Cuando estos folículos, cuando estas células de la foliculares empiezan a tener un montón de capas, en algún momento van a empezar a abrirse entre ellas, a generar espacio, y ese espacio se va a llenar de un líquido folicular. ¿Ya? Cuando eso sucede, se va a formar lo que se llama una cavidad antral, o simplemente antro. Cuando eso sucede, estamos hablando ya de la aparición de un folículo secundario, o también fue llamado folículo antral. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a encontrar en un folículo secundario o antral? Un folículo primario con sus células de la granulosa o células foliculares y un antro. Eso es lo importante. Cuando empieza el antro, ya estamos hablando de un folículo secundario. Y ese antro va a crecer y crecer y crecer y crecer y va finalmente a arrinconar, entre comillas, arrinconar a este cúmulo de células foliculares con el ovocito, que va a ser un ovocito secundario. Cuando eso sucede, se va a formar lo que se llama un cúmulus
o óforus. Cuando aparece el cúmulos o óforos, ¿no? Porque la cavidad ventral ha crecido tanto que ha empujado a este gameto junto con su conjunto de células que lo rodean hacia un extremo. Eso se llama folículo terciario, también llamado folículo maduro, folículo de Graf o folículo preovulatorio, que es antes de la ovulación. Y después sigue la ovulación, ¿no? La ovulación, ¿sí? Al inicio se reclutan un montón de folículos primordiales. Eso se llama reclutamiento. Y después del reclutamiento, el folículo que más crezca se llamará folículo dominante. Y el resto de ellos morirá, entre comillas morirá, irá hacia la apoptosis. Y eso se llama atresia folicular. Bien, eso es por otra parte, ¿no? Seguimos. Aquí. De igual manera, aquí podemos ver las diferencias que existen entre un folículo, un ovario, ¿no?, de niña y un ovario de adulta. El ovario de niña y el ovario de adulta. En el ovario de niña lo que vamos a tener es que va a estar lleno de folículos primordiales, ¿no? Primordiales. Un montón de folículos primordiales. Mira, puros primordiales. Parece un panal de abejas, ¿no? Primordiales. No hay primarios, solo primordiales. Parece un panalito de abejas. Entonces, en niña, solamente voy a encontrar folículos primordiales. Puede ser que encuentre por ahí algunos primarios, sobre todo cercano a la pubertad. Y en la adulta sí vamos, y esto se llama epitelio germinativo, porque de acá germinan los diferentes folículos, ¿no? De afuera hacia adentro. Y acá vamos a tener el folículo de adulto, donde vamos a tener todos los folículos primordiales que vienen desde la niñez, desde la etapa fetal, ¿no? Y poco a poco, cómo se van a ir diferenciando los folículos, ¿no? Entonces, miren, aquí hay varios que se reclutan y pasan a ser folículos primarios, ¿no? Y van empezando a generar, por ejemplo, acá hay un folículo primario unilaminar, acá hay un multilaminar, miren, multilaminar, ¿no? Multilaminar. Sí, si hacemos un... No se puede hacer un... Bueno, ya. Bueno, entonces no puede ser. Empezamos a ver, son folículos multilaminares. ¿Sí? Y... Acá, deja salir, a ver. Entonces ahí vemos folículos primordiales, serían los primarios, primario unilaminar, primario multilaminar. Y miren, acá aparece el folículo secundario con el antro, ¿no? El antro, ¿no? El antro por ambos lados. Bien, entonces esta zona que está acá, que se puede ver ahí, que rodea el ovocito, es la zona pelúcida, que se va formando desde el ovocito primario, sobre todo el multilaminar. Entonces en la edad adulta nosotros vamos a encontrar todos los tipos de folículos. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que vamos a ir viendo, chicos, en esta práctica. Entonces allí podemos ver los diferentes tipos de epitelios que se van a ir formando, ¿sí? Los diferentes tipos de epitelio. En este caso en el ovario de la niña no vamos a tener un epitelio germinativo, vamos a tener una corteza ovárica, ¿sí?, que va a estar allí también donde van a estar todos los folículos, ¿no? Primordiales, sobre todo, primordiales. Algunos que otros primarios, como les dije, ¿no? Sobre todo llegando a la etapa ya de la pubertad. Y la médula del ovario, que va a tener los vasos sanguíneos. Aquí vemos ejemplos de folículos primordiales en una niña. Ahí se ve, ¿no?, un epitelio simple plano que lo va a estar rodeando, un epitelio simple plano, ¿sí? Y ese epitelio simple plano que lo tenemos por acá, por ejemplo, ¿sí?, va a estar rodeando al ovocito, Entonces por acá tenemos otro, por acá hay otro, por acá. Está lleno de folículos primordiales el ovario de un niño, ¿no? Lleno de folículos primordiales. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
¿ya? En cambio, en el ovario de una adulta, ¿sí? En el ovario de una adulta, lo que vamos a tener allí es básicamente todos los tipos de folículos. Entonces ya habíamos hablado de los primordiales, que era un epitelio simple plano rodeando al ovocito. Y aquí vemos ya, ¿no? Folículos primarios. ¿Mm? ¿Ven? Entonces toda esa capa de células, este es un unilaminar, por ejemplo, una sola lámina. Folículo primario unilaminar, folículo primario multilaminar. ¿Mm? Ahí se ve el ovocito con su núcleo y nucleolo, ¿no? Entonces, ojo, todo esto es la célula, este es el citoplasma, este es el núcleo y este es el nucleolo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y allí vemos un folículo primario multilaminar y este es un folículo primario unilaminar, ¿no? Unilaminar. Eso hay que tenerlo en cuenta allí, ¿no? Muy bien. Acá tenemos otro multilaminar, pero ya con mucho más laminar. ¿Por qué sigue siendo primario? ¿Por qué no secundario, terciario? Porque no hay antro. No hay antro. No antro. Como no hay antro, no hay secundario. Sí, sí. La zona pelúcida. Tienen ustedes la zona pelúcida que se puede ver allí. Ok, entonces eso además está bien. Muy bien. Vamos. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Qué más? ¿Sí? De aquí tenemos los otros tipos de folículos. Ustedes van a ver acá un folículo. Miren, este es un tremendo folículo que parecería primario multilaminar a no ser de estas. Esta cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? Cavidad antral o antrofolicular. ¿Sí? Ok. Acá es un primario multilaminar sin antro. Y finalmente, aquí a la derecha vamos a ver cómo se forma un folículo antral más grande, ¿no? Más grande. Ya, luego de eso, tenemos el folículo secundario, como decía, con el antro gigantesco, ¿no? En este caso podemos verlo allí. Y poco a poco va a ir empujando al ovocito y su cúmulo de células hacia un lado. Pero por ahí todavía sigue siendo un folículo secundario. Este es un chiquitito y este es un grandote, ¿no? Y miren ustedes cómo alrededor ya se empieza a formar un tejido diferente, ¿no? Con una diferente coloración. Eso va a ser la teca. Teca. Bien, ok. Entonces hasta ahí estamos viendo. Borramos esto. Y después vamos a pasar a ver el folículo terciario. Como ya hemos estado viendo, miren este tremendo folículo terciario, ¿no? Allí sí podemos ver cómo ha crecido de tal magnitud ese antro que ha empujado, ¿no?, a este ovocito junto con su cúmulo de células hacia la periferia. Este se llama preovárico, no, es preovulatorio.
preovulatorio, ¿no? Este cúmulo de células de acá se vamos a llamarlo cúmulus o óforos. Cúmulos óforos. Cuando eso aparece, cuando aparece el cúmulos óforos, es decir, cuando el antro lo empuja de manera notoria a este conjunto de células hacia un lado, entonces ahí lo que vamos a tener es el cúmulos óforos y es la formación del folículo terciario maduro, preovulatorio o de Graf. Esos son sus sinónimos, ¿ya? Esos son los sinónimos que podemos ver allí. Bien, borramos otra vez. Y pasamos al siguiente. Aquí tenemos, ¿no?, la formación de un folículo antral, pero más que ser un folículo antral, ya esto vendría a ser un folículo prácticamente terciario, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos esto, el cúmulus óforos. Y aquí se ve cúmulus óforos, la terminología. Y obviamente ya todo ha sido empujado hacia un lado. Bueno, está entre el límite entre ser antral y terciario, pero ya si hay cúmulus óforos es básicamente un terciario, ¿no? Y ahí vemos que ya existen los dos tipos de teca, la teca externa y la teca interna. Incidir en el ovocito con su zona pelúcida y este conjunto de células que está alrededor, cuando se ovule, finalmente van a formar la famosa corona radiada, ¿no? Es como un cúmulo de células alrededor del ovocito y de la zona pelúcida que van a parecer un sol, ¿no? Y por eso se llama corona radiada. Pero eso es cuando se ovule, antes no. ¿No? Bien. Borramos otra vez. Siguiente. Acá vamos la evolución de los tipos de folículos que hemos estado conversando. En este caso, un folículo, faltaría acá el folículo primordial, que está rodeado por células epiteliales de tipo planos. Planos, ¿no? Ese sería un folículo primordial. Y acá vamos con el primario, en donde vamos a ver unas, ¿no?, de células cúbicas alrededor del ovocito. Una sola capa sería el primario unilaminar. Y después en este que tiene un montón de capas sería un primario multilaminar. Aparece el antro secundario o antral. Y aparece el cúmulus óforos. El terciario de Graf, preovulatorio o maduro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Sí? Esa es la evolución de todos los tipos de folículos que estamos viendo en esta práctica. Todos los tipos de folículos que van a tener ustedes en el desarrollo ovárico. Acá tenemos esquemas de lo que se está viendo allí. Ya lo estamos viendo, ¿no? De manera, nuevamente, ¿no? De manera que ustedes recuerden el folículo primordial, es un ovocito con su epitelio, con células planas, ovocito primario. Y en el folículo primario vamos a ver allí epitelio con células cúbicas, ¿no? Ovocito primario. Y el ovocito primario rodeado con un montón de células sin antro es un folículo primario multilaminar, ¿no? El siguiente es acá la evolución. Vemos allí folículo secundario ventral con el antro, obviamente, con el antro, la cavidad antral, ¿no? Y el cúmulo de células foliculares alrededor, ¿ya? Y ahí aparece ya la formación de la teca, ¿no? Y el folículo preovulatorio terciario de grafo maduro, donde vamos a ver la formación del cúmulus óforos con el ovocito, ya en estadio secundario, la teca interna, teca externa, y el antro que es gigantesco, ¿no? Este es lo mismo. Y recordar ustedes que se forma el folículo primordial, el folículo primario, el folículo secundario con su cavidad antral
folículo secundario, el folículo terciario, voy a ponerlo con T, y finalmente se da el periodo de la ovulación. En la ovulación lo que vamos a tener es que se va a liberar el ovocito secundario en metafase 2 y probablemente se dé la fecundación, ¿no? Se dé la fecundación. Dependiendo de que si se da o no se da, dependiendo de si se da o no se da, igual aquí en el ovario va a quedar un cuerpo rojo en primer lugar, cuerpo rojo, es decir, el folículo cae, se rompe, obviamente, y se llena de sangre, eso se llama cuerpo rojo, cuerpo rojo. Pero después empiezan a haber una serie de reacciones que van a hacer que estas células de la foliculares, tanto de la granulosa como de la teca, se empiecen a llenar de lípidos y se va a formar el famoso cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Lúteo. ¿Por qué se llama lúteo? Porque viene de luteum. Luteum en latín significa amarillo. ¿Sí? Y el cuerpo lúteo, que es lo que vamos a ver ahorita, es una estructura, ¿sí?, que va a producir básicamente progesterona y un poco menos estrógenos. Y la progesterona va a ir hacia el endometrio, que se estaba proliferando, ¿no? Aquí se da la ovulación, este es el endometrio, y va a empezar a formar unas estructuras glandulares. Eso se llamará endometrio secretor. El endometrio secretor es una estructura que va a estar lista para poder albergar a este ovocito o cigoto o blastocisto si es que se logra la fecundación. Si esta progesterona producida por el cuerpo lúteo o amarillo que está en el ovario, me va a generar esta fase del endometrio secretor, que en el ovario será la fase posovulatoria o progesterónica. Antes de eso, este ovocito estaba produciendo, este folículo estaba produciendo estrógenos, y eso hacía que el endometrio esté en la fase proliferativa. ¿Listo? Si es que no se da el embarazo, no se da la implantación, se deja de producir progesterona porque el cuerpo amarillo empieza a caer y se va a transformar en un cuerpo albicans, o también llamado cuerpo blanco. Y eso cuando sucede, cuando se empieza a calcificar y a cicatrizar ese cuerpo amarillo, y por eso se vuelve blanco, cayendo entonces la producción de progesterona y produciéndose lo que se llama la menstruación. ¿Sí? Bien. Eso es lo que sí. Después de eso, vamos a borrar todo, 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 vamos a borrar todo. Ya. Después de eso, entonces ahí vamos a ver en la imagen lo que es un cuerpo amarillo, ¿no? Y se ve de esa manera, amarillo. ¿Sí? Y estas son todas las células, ¿no?, de la teca y de la granulosa que van a estar produciendo progesterona, básicamente, y estrógenos también. Entonces, esto es un cuerpo amarillo, se le ve amarillo. Y acá hay un cuerpo blanco, que se está en forma, este de acá está, después evoluciona a un cuerpo blanco, pero miren cómo se empieza a calcificar, ¿no? Y esto amarillo empieza a reemplazarse por blanco por tejido cicatrizado. Este es el cuerpo lúteo, este es el cuerpo en proceso de formación, un cuerpo albicans, en proceso. ¿Ya? Entonces eso también podemos verlo ahí. ¿Qué más? Entonces ahí se ve el cuerpo albicans, esa es la macroscopía y la microscopía. Lo vemos acá, esta es la macroscopía. Y acá se ve el cuerpo amarillo donde tenemos células tecaluteínicas y células granuloluteínicas que se van a llenar de lípidos y por eso se ven amarillos, y eso después van a producir progesterona básicamente con estrógenos también. Se da después de la ovulación. ¿Listo? Entonces, y después se da la formación del cuerpo albicans, que es básicamente tejido cicatrizal, ¿no? Es colágeno con calcio, y es esto más o menos, ¿no? ¿Sí?
Este es el cuerpo albicans, que es una cicatriz. Básicamente el cuerpo albicans es una cicatriz. ¿Ya? Entonces esto va a reemplazar el cuerpo lúteo, se llenan, las células que se llenaron de lípidos se van reduciendo de tamaño, sufren autólisis, se llenan de calcio y eso es lo que genera también que se vaya volviendo blanco, ¿no? Aparte del tejido hielino que es básicamente colágeno, ¿no? Colágeno y se va desapareciendo con el tiempo quedando como una cicatriz en el ovario. Bien, esto sería todo respecto a esta primera parte de gonadas femeninas. Listo.